las grandes empresas de inteligencia artificial han empezado a implementar estas soluciones para abaratar sus costos operativos. La inteligencia artificial ya está en la mayoría de los sectores. Por ponerte un ejemplo, en el ámbito empresarial, con automatizaciones, agentes y demás cosas, programación, código, englobar una gran cantidad de respuestas, pero es algo que deberíamos todos empezar a ver, observar cómo el mundo está cambiando, cómo nos identificamos, qué es lo que puede pasar a futuro, pero sobre todo las nuevas tecnologías que están surgiendo y cómo poco de tiempo para cómo funciona el trabajo, moldear tu vida y cómo poder mejorarla. Porque si tú no te adoptas a esta nueva tecnología, déjame decirte que tú puedes perder tu trabajo, sinceramente. No quiero decir algo. La inteligencia artificial es un multiplicador de nuestra productividad. Jamás es algo que nos va a venir a reemplazar a las personas. Muy buenas tardes, depende de donde tú me estés viendo. El día de hoy volvemos con el formato de la nueva serie, los resúmenes de podcast más importantes de las personas más importantes e influyentes en redes sociales, emprendimiento y sobre todo en este mundo. Y para mí aportan mucho valor y son un ejemplo a seguir y mucha inspiración hacia ellos, como han logrado construir todos estos grandes hitos históricos. Bien, como hemos conocido el formato de esta serie, vamos a resumir los podcasts, este podcast en este caso de BLV de José, con Sean Hernández, un experto en inteligencia artificial, un gran persona que tiene mucho conocimiento en esta área de la inteligencia artificial. Nos da su visión de cómo será la vida más adelante, cómo la IA afectará, cómo beneficiará y sobre todo la pregunta que todo el mundo se hace: ¿la IA te quitará el trabajo y te dejará sin nada? Sí, con todas estas grandes aportaciones que nos da este podcast, si te gustaría verlo, solo quédate y escucha este podcast resumido. Un gran podcast que para mí sinceramente fue uno de los más importantes, más entretenidos y sobre todo que más aportó valor y más me da una visión a futuro de cómo será el mundo hace un par de años. Si todo eso te parece, pasamos a la introducción. Pasando con el podcast, ¿te has preguntado cómo le haya modelado el mundo alrededor tuyo? Seguramente esta es una pregunta que tal vez no te la has hecho, pero si te la has hecho es una pregunta que tiene muchos matices y busca englobar una gran cantidad de respuestas, pero es algo que deberíamos todos empezar a ver, observar cómo el mundo está cambiando, cómo nos identificamos, qué es lo que puede pasar a futuro, pero sobre todo las nuevas tecnologías que están surgiendo y cómo poco a poco el desarrollo de las personas en tecnología nos va llevando hacia un futuro. Se puede decir que si no todo puede ser perfecto, que estoy diciendo que en el futuro todo va a ser bien, pero si con un correcto manejo de estas tecnologías y un correcto uso, yo puedo afirmar que el mundo que nos espera de aquí a unos cuantos años puede ser muy bueno, tecnológico y sobre todo bueno para las personas. Espero que sea así, claramente. Pero te has preguntado cómo venía diciendo el impacto de la IA recientemente en la sociedad o en tu mundo alrededor. Lo más conocido es que ahora, hoy en día, lo que más se conoce es la plataforma de ChatGPT, pero te daré otras ciertas plataformas que yo conozco, yo las utilizo y son tan importantes y siento que las debería conocer y utilizar. Repito, aclarar que ChatGPT ni las demás plataformas me pagan por nombrarlas, pero eso no me importa. Simplemente yo quiero aportar valor a esta sociedad y no me importa decir estas marcas. Simplemente yo quiero aportar el conocimiento que sé y la experiencia que tengo en este área también de desarrollo en inteligencia artificial. Tenemos la plataforma de ChatGPT, de Gemini, de Perplexity, de Mistral. ¿Cuál más tenemos? Tenemos la de Cloud, Google AI Studio. Todos estos son un conjunto de inteligencias artificiales muy buenas que, como un pequeño matiz, que una es más indicada para hacer cierto tipo de tareas, pero sobre todo todas estas plataformas son plataformas de un correcto uso, muy buenas, que las personas deberían ponerse a investigar cómo funcionan estas plataformas, cómo funciona todo esto. Son plataformas todas muy buenas que deberías probarlas y conocerlas por lo menos, porque estas plataformas, sin darte cuenta, están moldeando tu día a día en este periodo de tiempo para cómo funciona el trabajo, moldear tu vida y cómo poder mejorarla. Porque si tú no te adoptas a esta nueva tecnología, déjame decirte que tú puedes
perder tu trabajo, sinceramente. No porque la inteligencia artificial te lo vaya a quitar, porque la inteligencia artificial, quiero decir algo, la inteligencia artificial es un multiplicador de nuestra productividad, jamás es algo que nos va a venir a reemplazar a las personas. Y te daré un ejemplo. Si en una empresa tienes a 4 personas, o un ejemplo, tienes a 10 personas, que el empresario les da trabajo para que ellos realicen, tienen un equipo productivo, siguen un buen ritmo de trabajo, pero si llega la inteligencia artificial e impacta en esta empresa y 2 personas hacen un máster de inteligencia artificial con título, son personas que se forman profesionalmente, y 2 personas simplemente se dedican a curiosear, a infligir, a buscar información y conocen un poco de la plataforma y se saben envolver en ella bien, aceptable, y esas personas son las que van a quedar en el futuro. Esas personas no se van a ir de la empresa. Los 2 primeros pueden hallarse empresarios de directivos de esta empresa, pero las 2 personas que solo se formaron solo por curiosidad nomás, pueden que no van a perder su trabajo, pero han de llegar a ser simples empleados buenos y no pasarán tal vez ahí. Pero te has preguntado qué pasa con las personas que ni siquiera se formaron. Esas personas son las que van a perder su trabajo, y ahí sí aplicaría la frase: la inteligencia artificial me ha quitado el trabajo, pero es porque tú no te has formado, no quisiste aprender esta tecnología y simplemente quedaste en el olvido. Porque si no sabes de esta tecnología en un futuro, créeme que será muy difícil que encuentres trabajo. Sin nada más que pensar, ¿te parece si debatimos cómo afecta a la sociedad, cómo afecta el impacto de la IA en la sociedad? Bien, debatiendo este punto de cómo la sociedad cómo la inteligencia artificial impacta en la sociedad, y mi punto de vista y criterio, sobre todo porque este podcast no trata de mí, un resumen de mí, sino lo que John Hernández y José Elías nos indican en el podcast de BLV, Búscate la Vida, sobre lo que ellos debatieron y lo que yo puedo llegar a comprender, y lo que puedo llegar a resumir es que cómo la inteligencia artificial impacta en nuestras vidas. Y te preguntarás esto, ¿no? ¿Verdad? Yo te voy a decir cómo impacta. Y no es más no es más lejos de la realidad. La inteligencia artificial ya está en la mayoría de los sectores. Por ponerte un ejemplo, en el ámbito empresarial, con automatizaciones, agentes y demás cosas, programación, código. Las grandes empresas de inteligencia artificial han empezado a implementar estas soluciones para abaratar sus costos operativos, sobre todo de recursos humanos, las nóminas que tienen que pagar sus empleados. También está en el sector de coches, sector de robótica. No te pongo más lejos. BMW empezó a comprar, una empresa china empezó a comprar robots para fabricar sus autos, y esto es un gran indicio de hacia dónde va el futuro, y que nos está indicando si estas grandes marcas lo están haciendo. ¿Por qué tú no te tienes que preocuparte? Es algo que tienes que hacerlo, no puedes dejar pasar esta oportunidad de dejar de aprender inteligencia artificial. Si estas grandes marcas que ganan millones de dólares lo están haciendo, ¿tú por qué no lo debes hacer? Es algo fácil, no estoy diciendo que sea fácil aprender, pero si tú le pones dedicación, esfuerzo, puedes llegar a aprender. Y también está en el sector de coches, pero uno de los sectores más importantes que yo creo que y beneficiosos que esté la inteligencia artificial es en el sector de la salud, creando programas para poder predecir con grupos algorítmicos, predecir qué enfermedad tienes, porque ChatGPT también tiene la posibilidad, o no solo está ahí, las demás IAs, de que tienen todo el contexto de todas las enfermedades, síntomas, curas. Ellos pueden llegar a hacer un correcto análisis perfecto. Yo creo que sería casi prácticamente imposible para una persona humana, un médico, hacerlo al nivel que lo haría una IA. También el transporte públicos, se llega a decir que pruebas que están pilotando como los coches de Tesla, todos estos están impactando en la inteligencia artificial, en el sector de tecnología. Muchos de los aparatos electrónicos que vemos hoy en día traen inteligencia artificial, que esto es una competencia muy grave que debemos tener en cuenta nosotros, porque si no nos ponemos a aprender de esto, la inteligencia artificial seguramente nos venga a reemplazar, como se dice por ahí. La inteligencia artificial está afectando en todos estos sectores, también en el sector de seguridad, de vigilancia, porque ya están creando alertas, están creando todo este tipo de programación para tener un correcto uso. Pero sobre todo a lo que yo voy es que la IA está incursionando en grandes nichos de trabajo en el mundo, y sobre todo en grandes elaboraciones.
Bien, como segundo punto que tenemos a batir en este resumen de este podcast, cómo la inteligencia artificial afecta o impacta en el desarrollo personal. Y tal vez si tú has visto el podcast de BLV te preguntarás, pero si ellos nunca hablaron de cómo la inteligencia artificial afecta en el campo del desarrollo personal. Claro, ellos en este podcast no hablaron de esto, pero yo simplemente lo quise aportar valor, y lo que según lo que yo, mi forma de ver y de pensar es que la inteligencia sí puede tener impacto en el desarrollo personal para seguir mejorando claramente y para hacer 1x2 de velocidad y poder desarrollarnos personalmente más rápido. Y tú tal vez te estarás preguntando cómo podrías hacerlo, o tal vez Leo cómo tú lo haces, y yo te daré la respuesta cómo lo hago yo y cómo según lo que he podido entender esta tecnología, cómo se debería hacer correctamente. Primero podemos empezar con, te has preguntado que si necesitamos leer libros, ¿verdad? Leer libros para mí es algo importante, que yo siempre leo libros. Por ejemplo, tengo este libro que lo estoy terminando de leer, Piense y hágase rico, un libro muy bueno, por cierto, te recomiendo que lo leas. Aquí ya tengo desarrollado unas cuantas cosas que de los aprendizajes más importantes que me he llevado de este libro, pero hay mucha gente tal vez que no encuentra este libro en su ciudad de venta, o no por X o Y posibilidad, no tiene la posibilidad de adquirir este libro. También con la inteligencia artificial lo que tú puedes hacer es buscar este libro, traducirlo si tal vez lo encuentras en inglés, y poderlo llevar a plataformas de audio. Por ejemplo, puedes traducir con Eleven Labs. No me paga nada por esta plataforma, pero no me importa, esta es una plataforma de inteligencia artificial muy buena. Puedes traducir todos estos libros con Eleven Labs y puedes tenerlos tal vez no en un formato de texto, pero sí en un formato de audio. Este es algo fundamental, que puedes escucharlo y es gratis sobre todo, y te ayuda a seguir desarrollando personalmente y aprender este libro sin tenerlo físicamente. Además, también otro punto de cómo la inteligencia artificial afectaría en el desarrollo personal sería en el momento de hacer ejercicio. Para mí sería un punto fundamental que nos ayudaría a la IA. ¿Y cómo te ayudaría la IA? Te preguntarás. Por ejemplo, en los buscadores de Perplexity y ChatGPT Shared, te puedes hallar información tan buena que estas plataformas tú les puedes decir, créame una rutina por ambos pecho y espalda que tú estés haciendo en el gimnasio, y estas tecnologías te ayudarán con sus buscadores que están implementados a buscar en internet los mejores consejos. Todo esto también depende de mucho del prompt que tú le des, que la calidad del prompt que le des para que te dé un resultado mejor o peor, pero la funcionalidad es la misma. Que busque en internet te ayuda a crear tu plan de rutina, cómo deberías hacerlo, cuáles son los ejercicios que deberías hacerlo, porque hay muchas personas que quieren empezar a hacer ejercicio, pero no buscan no se motivan porque dicen no tengo tiempo, no sé qué hacer. Con estas soluciones que tal la inteligencia artificial es algo que ya no será un problema. Simplemente deberás buscar un poco de información, informarte y tomar acción. También puede ser en el área de la nutrición, ya no tan solo porque te puedes buscar así mismo en tus buscadores cuál es la comida chatarra que no debo comer, o si quiero bajar de peso, qué alimentos debo consumir, o si quiero ganar ganancia muscular, qué alimentos también debo consumir y cuáles son los mejores para este propósito. Además, también algo fundamental en lo que yo creo que la inteligencia artificial tiene impacto, y es una de las áreas más importantes, es en el área del tiempo, sobre todo porque, como dicen las frases por ahí, el tiempo es oro, el tiempo ya no se recupera, todo el tiempo que pasa ya no lo puedes volver a recuperar. ¿Y cómo afecta esto de la inteligencia artificial en el desarrollo personal? Para mí es algo tan fundamental, sobre todo para mí, organizarme todo mi día. De que en la mañana voy a hacer esto, me levanto, hago esto, en la tarde hago estas tareas, y en la noche hago esto, y después ya termino todas estas tareas, puedo descansar y voy a dormir. Pero muchas personas que tal vez no tienen este control riguroso de todas sus actividades, simplemente hacen las cosas por hacer y no tienen un orden o una finalidad al final del día, ¿no? ¿Y qué nos ayuda la inteligencia artificial con estas plataformas de ChatGPT, Perplexity y no sé, las aplicaciones para organizarse, tener mejor organización en tu día? Puede ser Notion y ChatGPT, son plataformas que pueden crear texto. Además, con texto pueden crear gráficos que te pueden decir tu rutina. Puedes crear tu rutina, puedes decirle voy a hacer esto en la mañana, necesito que esto lo mantengas aquí, esto es algo relevante. Y que me ayudes a crear una rutina es fundamental para ahorrar tu tiempo, ser más productivo en tu día y sobre todo al final del día completar todos esos
objetivos que hayas tenido en tu día, poderlos completar y el sentirte realizado ese día, y sobre todo has avanzado en tu vida a día porque has cumplido todas esas pequeñas actividades que tenías que hacer en tu día a día. Sin nada más, pasamos con el siguiente punto. Bien, y como tercer y último punto tenemos cómo la inteligencia artificial afecta en finanzas y la economía mundial del mundo. Y algo muy importante que me pareció interesante, que habló sobre todo José Elías con su perfil de empresario más grande de España y tal vez de uno de los más grandes del mundo. Y por otro lado tenemos a John Hernández, uno de los expertos tecnológicos sobre inteligencia artificial más importantes del mundo. Me han dejado claro este punto de vista, cómo la inteligencia artificial afecta a la economía mundial, pero también puede afectar a tus finanzas. Y sobre todo, cómo podemos sacar provecho de toda esta tecnología. Para un primer punto, podemos tener que aprender habilidades de alto valor. Cómo monetizar estas habilidades de alto valor, aprendiendo, por ejemplo, a hacer cursos de copyright, edición de videos, cursos de ChatGPT mismo, cursos de Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads. Son todas estas plataformas para monetizar contenido y sobre todo aprovecharnos de ello, porque son información gratis que podemos aprender de estas habilidades de alto valor y sobre todo extrapolarlas a crear contenido, que este contenido nos genere dinero, y si lo hacemos de correcta manera puede formar una solidez económica sólida y sobre todo crear una compañía que se enfoque en este tipo de nicho del mercado. Pero no solo esto, la inteligencia artificial afecta en la economía. También podemos formarnos y después empezar a vender, a instruir personas, formar una academia, ser expertos en esta área, formar academias y instruir a las demás personas. No, por ejemplo, dándoles cursos, dar una metodología de aprendimiento, es decir, tú vas a ir de A hasta C de esta manera, y de esta manera tienes que hacerlo de manera correcta que tú debes aprender. No también solo esto, sino también ofreciendo formación a compañías, grandes compañías, a sus empleados y todo. Y con esto tú puedes monetizar tu habilidad de inteligencia artificial que sabes y eres un experto en esta área. Y además puedes ser una persona que con esto puedes generar grandes cantidades de dinero, sobre todo tener un negocio, formar una empresa a partir de esta gran habilidad que tú tienes, esta visión que puedes llevar, de poder ver que las demás personas tal vez no las tengan por el momento, y aprovechar todos estos conocimientos que tienes y que has aprendido a lo largo que te has venido formando sobre inteligencia artificial. Y es algo que me pareció muy relevante e importante, como este podcast nos habla de esta parte que de la inteligencia artificial y las finanzas, cómo afectar. Y ahora que te digo finanzas, claro, también puede ayudar a controlar tus propias finanzas. Bueno, que ya tienes una empresa de X cosa y ya estás generando dinero y necesitas controlar tus finanzas, y es cómo lo hago, cuál es la manera correcta de hacer o con quién debo contactar para que me ayude a hacerlo. Todo esto de la inteligencia artificial te puede dar consejos, te puede dar una guía, tal vez puede crear un paso a paso, un blueprint de cómo debes hacerlo y la manera correcta para no perder dinero. Y tal vez si buscas ganarle la inflación y generar un poco más de dinero por encima de esta misma. Además que puedes aprender a invertir tu dinero como en acciones, ETFs, mercados financieros y todo esto, para que puedas sacar rendimiento de tu dinero y sobre todo le saques partido, porque el dinero, si no se mueve, el dinero se está devaluando y pierde mucho valor. Esto es algo que la inteligencia artificial te ayuda, aporta valor a la sociedad y sobre todo a esta comunidad que estamos viendo, porque te puedes aprovechar de todo esto para seguir mejorar tus ingresos y tus finanzas y sobre todo tu vida. Y sin nada más, este podcast espero que te haya parecido algo súper interesante que nos habla José Elías, John Hernández y todos sus equipos que tienen detrás. Son grandes personas. Yo no las conozco en persona, pero simplemente por ver su contenido, su forma de hablar y todo esto, a mí me transmiten esta sensación que son personas importantes de alto valor, que buscan transmitir importancia y valor a la comunidad que nosotros seguimos. Y yo por esto he decidido hacer estos resúmenes. Espero que te hayan gustado, te haya servido y sobre todo hayas aprendido mucho de esto. Y como ya parte para finalizar este video, la conclusión que quiero dar es que la inteligencia artificial es una tecnología que tal vez ya es fundamental y prácticamente es inevitable pararla, pero
no estoy diciendo que se debe parar esta tecnología, porque es algo fundamental que nos aporta valor, nos viene a ayudar en nuestra vida a mejorarla, pero el mensaje que quiero transmitir es que la inteligencia artificial es una inteligencia artificial y es una tecnología que ha venido a quedarse desde este presente hacia el futuro, y es algo que las personas tal vez debemos adaptarnos a ella, debemos aprender, porque esa es una frase y no me cansaré de repetirla, es que la inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo, pero si tú no aprendes, no te formas en ella, las personas, los empresarios y las demás que te dan, que contratan, y todas estas personas, ellos sí te van a quitar el trabajo, te van a reemplazar por una inteligencia artificial. Y como pudiste comprobar en el ejemplo que te daba anterior sobre los empresarios y las 10 personas, tú ya debes haber comprendido lo que te quería decir. Y la conclusión es que la inteligencia artificial viene a impactar de gran medida en todos nuestros ámbitos: desarrollo personal, finanzas, salud, socialización entre personas, y todas estas áreas tan fundamentales en nuestra vida que nos caracteriza como personas y seres humanos. La inteligencia ha venido a impactar y a formar una nueva estructura en estas áreas, y debemos adaptarnos a ella, debemos aprender de ella, debemos saber cómo funciona y cómo manejar la inteligencia artificial a nuestro favor, claramente. Y espero que con todo lo que hayas aprendido en este podcast, el resumen de José Elías, el de John Hernández, que son grandes personas, que sepas que la inteligencia artificial es algo que ha venido a quedarse, y que si no te formas y no intentas por lo menos aprender un poco de ella, déjame decirte que tal vez seguramente serás reemplazado por una IA. Y lo que debes hacer es formarte y ser una persona productiva de alto valor, que pueda dirigir a una empresa, decir, dejémoslo, esta persona lo necesitamos, no lo podemos reemplazar. Pero sin nada más, que la inteligencia artificial es algo que ha venido a revolucionar el mundo, ha venido a cambiar muchos sectores y sobre todo ha venido a cambiar nuestras vidas. Y es algo que debemos verlo hacia el futuro, tal vez no va a ser hoy, pero hace un par de años lo hará claramente. Y espero que te formes, que dediques tiempo a esta nueva tecnología y te haya parecido muy importante este resumen de este podcast. Sin nada más, si estás viendo este video, te invito a compartir, que le des un like, dejes tu comentario, dejes una reacción y déjame en los comentarios después de ver este video, cuál es tu pensamiento, cuál es tu forma de ver a la IA. Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Y sin nada más, si te gustó este video, también déjame en los comentarios si quiero que hagas más resúmenes de estos podcasts. Déjame en los comentarios y yo los haré con mucho gusto. Yo los veré y los haré con gusto. Sin nada más que decir, me despido. Nos vemos en una próxima. Mi nombre es Leo Azam. Bye.